Ya. Hoy día vamos a ver sobre la ficha de recolección de datos. ¿Ok? En sí, de lo más utilizado son los cuestionarios. Cuestionarios que a veces lo van a aplicar sobre personas, ¿no? Que pueden ser pacientes, pueden ser de repente profesionales, pueden ser profesores, médicos, enfermeras, o de repente sobre la familia, ¿no? De un determinado paciente. Pero también estas fichas de recolección de datos, a manera de cuestionarios, pueden aplicarlo para recolectar los datos de las historias clínicas. O de repente pueden aplicar una especie de cuestionario tipo encuesta, ¿no? A las diversas personas que van a componer la muestra de su estudio. Entonces, esta ficha de recolección de datos, todos ustedes van a armar una para su propio estudio, que tal vez se complemente con un cuestionario, ¿no? Un cuestionario ya que sea reconocido, o un test, o algún score, o alguna escala de comparación. Tal vez no, tal vez va a ser un cuestionario que ustedes mismos están elaborando con información que ustedes mismos consideran que es importante para hacer el análisis. Entonces, va a variar, no siempre va a ser lo mismo. Incluso, por más que hagan un estudio muy similar a uno previo, sus fichas de recolección de datos van a ser diferentes, porque están siendo aplicadas en otro tiempo y en otra realidad, en otro espacio, otras características. No es lo mismo, digamos, si yo aplico una ficha o un cuestionario de recolección de datos ahora, 2023, estando a puertas de diciembre, ¿no? A días de diciembre, que si aplico el mismo cuestionario en el 2022, cuando estamos en otro contexto totalmente diferente, en otra realidad. Entonces, las fichas de recolección de datos son propias de cada investigación. Por ende, y vamos a ver en la próxima sesión, las fichas de recolección de datos siempre se les tiene que hacer sus cálculos de confiabilidad y de validez. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. En esta sesión lo que vamos a ver es sobre la elaboración de estas fichas. Hay ciertos conceptos que deben contener, cierto orden, cierta estructura que debe mantener. Entonces, de acuerdo a estos tips generales que les voy a comentar a continuación, es que van a armar todos ustedes sus fichas, ¿no? O cuestionarios en algunos casos. Estas fichas o cuestionarios suelen contener preguntas. Estas preguntas a veces van a hacerlas a una persona, ¿no? O tal vez esa pregunta ustedes mismos la van a responder cuando revisen una historia clínica. Esta ficha de recolección de datos en forma de cuestionario lo que va a hacer es facilitarles a ustedes recolectar de manera ordenada los datos suficientes para que puedan analizarlos. Entonces, estos cuestionarios van a ser muy variables, van a ser muy diversos de acuerdo a cada uno de los objetivos que ustedes han ido planteando, de acuerdo a las hipótesis que cada uno de sus proyectos quiere demostrar, va a variar, ¿no? Entonces, sus cuestionarios son propios. En los cuestionarios pueden utilizar preguntas cerradas o preguntas abiertas. Un ejemplo de una pregunta cerrada sería cuando el investigador propone una serie de posibles respuestas y no más allá de esas. Pueden ser de repente una respuesta como sí o no, o puede ser una respuesta que tenga de repente 4, 5, 6, 7 alternativas. Eso va a depender de lo que ustedes estén buscando, de lo que ustedes estén
buscando poder hacer luego un contraste, buscando luego de repente compararlo contra alguna de sus variables. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta, ¿no? Una pregunta cerrada con dos posibles respuestas, sí y no. O esta otra de acá, igual, sigue siendo una pregunta cerrada. Solamente hay dos posibilidades de respuesta. O responde sí o responde no. Muy importante, cuando ustedes pasen los cuestionarios a las personas o de repente recolecten de las historias, todos los campos tienen que estar completos. Si de repente lo hacen con sus compañeros o de repente contratan a alguien que les ayude a recolectar los datos, tienen que verificar que todas las preguntas que ustedes han considerado tengan una respuesta. ¿Ok? Eso siempre verifiquen, porque más adelante, cuando se hacen los diversos cálculos, una pregunta en vacío va a generar errores. Entonces, necesitan que siempre verificar que todas las preguntas hayan sido respondidas. Acá, en este otro cuadro, tenemos igual preguntas cerradas. Se lanza una pregunta o de repente se lanza un enunciado y sobre ese enunciado hay 4 posibles respuestas. No va a existir más, solamente estas 4 posibles respuestas. O en esta otra pregunta, igual, se hace un enunciado, se busca un dato, se está buscando, o una variable, puede ser, o una subdimensión de una variable, se pregunta, y hay más posibilidades de respuesta, pero prácticamente se va cerrando. En este caso, vamos a tener una pregunta cerrada que da opción a introducir de repente un dato más de manera inespecífica, ¿no? Sería un mixto entre pregunta cerrada y una pregunta abierta. Pero ahorita vamos a ver una pregunta abierta, es mucho más amplio. Entonces, usualmente se usan preguntas cerradas, facilita bastante los cálculos, ¿ok? Pero no es que sean superiores, mejores o peores que una pregunta abierta. Ambas son importantes. En el caso de las preguntas abiertas, acá el investigador o cada uno de ustedes no va a dejar la respuesta encasillada a 4, 5, 6 alternativas, sino que de alguna forma lo que busca es la percepción o de repente el conocimiento o las experiencias de un individuo, de una persona o de un paciente o de un profesional. Y uno, el investigador, plantea la pregunta o el enunciado de tal forma que se puede responder de una forma más amplia. Este tipo de preguntas se usa especialmente cuando uno está investigando variables que son poco conocidas o que uno no ha encontrado mucha información. Es muy frecuente verlos en los estudios tipo descriptivo y también en aquellos estudios que recién están explorando un campo nuevo, un fenómeno que recién ha aparecido, ¿ya? También lo pueden utilizar en estudios correlacionales e incluso también dentro de la parte de los estudios explicativos. Pero, como vamos a ver más adelante, una pregunta que se formule o un enunciado que busque un dato de manera abierta va a tener que pasar por un subproceso de transformación para poder luego hacer el análisis estadístico. Entonces, tiene sus pasos para poder hacer su análisis, pero igual también se pueden analizar, ¿ok? Entonces, pueden utilizar preguntas cerradas, pueden utilizar preguntas abiertas. Como les decía, no hay una pregunta cerrada o abierta que sea superior, ¿no? O sea, es variable. Va a depender mucho de lo que uno busca, de lo que uno está investigando. Cuando son datos fijos, datos de repente de laboratorio, datos ya que tengan resultados numéricos, recomendaríamos utilizar preguntas cerradas.
Pero si de repente son ideas, conceptos, experiencias, lo que se está buscando, usaríamos mejor preguntas abiertas. ¿Ok? Dentro de las ventajas de las preguntas cerradas, por ejemplo, es, es mucho más fácil codificar porque ya está directo, ya están las alternativas y sobre eso se trabaja. Para el mismo encuestador y para la misma persona que va a responder, es más sencillo. No tiene que estar pensando mucho acerca de su respuesta. Ya tiene las alternativas marcadas. El tiempo. Esto es muy importante porque un cuestionario que sea muy largo, una ficha de recolección que sea muy larga, que tome mucho tiempo desarrollarlo, hace o provoca que el encuestado o el entrevistado va a haber un momento en que se cansa, se aburre y va a comenzar a responder cualquier cosa menos los datos que uno desea, ¿no? Entonces va a alterar la investigación. Una pregunta cerrada también rompe con la ambigüedad, porque las respuestas ya están fijas. No es que alguien va a buscar una nueva respuesta de acuerdo a lo que cree o le parece, sino que ya están las preguntas ahí con sus posibles alternativas. Desventaja de estas preguntas cerradas va a ser que muchas veces el investigador, si es que no ha revisado por completo los conceptos, las definiciones, no ha hecho un buen análisis de cada una de sus variables, dentro de las alternativas que uno le puede colocar sean incompletas, no sean exactas. Entonces, eso podría alterar y hacer que un cuestionario sea malo, ¿no? Pero no es culpa del cuestionario, es culpa del que hizo el cuestionario. Ahora, las preguntas abiertas nos dan información amplia, pero muchas veces esta información puede ser tan amplia que hace muy engorroso o hace más difícil que las podamos transformar en datos para ser codificados y analizados posteriormente. Entonces, al investigador lo que va a provocar es que tenga que hacer más pasos para poder luego analizarlos. ¿Ok? En ese caso va a demandar un poco más de tiempo. A veces las personas se pueden explayar mucho sobre determinadas respuestas o colocar respuestas que no son muy fáciles de entender o analizar. Entonces, esa es una desventaja de las preguntas abiertas. Es eso, ¿no? El tiempo de análisis va a ser más engorroso, más largo, y de acuerdo a cómo se plantee la pregunta o el enunciado, puede ser que sea muy voluble, muy volátil las respuestas, muy largo el abanico de posibilidades de los encuestados o de los entrevistados, ¿no? Tienen que tener cuidado con eso. En conclusión, puede usar cualquiera de las dos. No hay una superioridad una con la otra. Depende mucho de lo que uno desea saber, de lo que desea más adelante contrastar. ¿Cómo convertimos una pregunta abierta en una pregunta cerrada? Pues de la siguiente forma. Uno plantea una pregunta de forma abierta en la cual la persona se puede explayar, puede dar su definición, puede eh, poner lo que le parece o según su experiencia corresponde como respuesta, ¿no? Por ejemplo, uno puede hacer una pregunta que diga, ¿no? ¿Por qué razón terminó su relación con su pareja, sentimental o novio? ¿No? Y el encuestado o el entrevistado puede poner lo que desee, ¿no? En algunos casos pondrá porque era celoso, porque dejó de amarlo, porque fue infiel, porque era alcohólico, porque había agresiones, porque eh, eh, consumía drogas, etcétera. O sea, uno va a encontrar muchas respuestas de acuerdo a las experiencias, conocimientos, percepciones de la persona a la que está entrevistando. Entonces, estas respuestas van a tener que pasar por un proceso adicional en el cual el investigador va a comenzar a juntar estas preguntas en diversas dimensiones o características.
¿no? Por ejemplo, algunas de estas tienen que ver con lo que es el amor, ¿no? Todas aquellas respuestas que refieren amor las va a colocar en un grupo. Algunas de ellas tienen que ver de repente por celos. Igual va a tener que agruparlas. Algunas de estas respuestas hablan sobre comunicación. Va a tener que igual comenzar a agrupar las respuestas. De tal forma que este proceso de comenzar a encasillar las diversas respuestas que uno ha recibido en alternativas, muchas veces me da información que yo tal vez no he considerado, pero me toma más tiempo. Y si digamos, yo tengo muchas dimensiones o subdimensiones de mis variables para recolectar, esto de alguna forma es engorroso, toma tiempo, ¿ok? Pero sirve bastante cuando son conceptos que no son muy conocidos, que son de repente ideas nuevas, fenómenos nuevos que están sucediendo, ¿ok? Entonces, una pregunta abierta termina convirtiéndose en datos muy parecidos a los de una pregunta cerrada, y luego esto de acá se codifica y se hace el análisis estadístico. Ahora, en sus diversos proyectos tienen variables. Estas variables generalmente son dos. Algunos casos tienen más variables. Y cada una de estas variables tiene dimensiones que componen a su variable. Y sobre estas dimensiones, a veces, para poder medirlas, para poder de alguna forma hacer los cálculos, puede hacerse cuando tenemos algún tipo de definición, concepto o unidad de medida, de tal forma que basta una pregunta o un enunciado para dar la respuesta. Pero hay veces que la definición es tan amplia, o la variable o subdimensión de la variable es tan amplia, que no se puede responder con una sola pregunta y necesita más de una pregunta para que se pueda proceder su análisis. Un ejemplo sería, si digamos, en mis variables quiero saber sobre el nivel socioeconómico y su relación con una enfermedad o de repente con alguna variable, nivel socioeconómico por sí solo no lo puedo responder con una sola pregunta. Para poder tener una respuesta acerca de mi variable sobre qué cosa es nivel socioeconómico, voy a tener que aplicar más de una pregunta. Por ejemplo, una pregunta puede ser sobre la escolaridad del jefe del hogar, sobre el número de focos que hay en la vivienda, sobre el número de habitaciones, sobre el número de baños, sobre el número de repente de mobiliario, de vehículos, sobre de repente ciertos equipos, ¿no? Por ejemplo, esto utilizan generalmente en los censos, ¿no? Para poder catalogar a las familias en un nivel socioeconómico. Entonces, muchas veces no voy a poder responder a mi variable con una sola pregunta, sino serán más de una pregunta las que voy a tener que aplicar, que de tal forma, en conjunto, se pueda hacer un análisis que me responda acerca de mi variable. Entonces, eso va a depender mucho de cada uno de sus trabajos. De acuerdo a cómo las han definido, de acuerdo a cómo han visto en los antecedentes que otros investigadores ya las habían definido, las habían delimitado, van a poder elaborar sus cuestionarios de repente con una, dos, tres o más preguntas, de tal forma que respondan a la medición sobre la variable que están analizando. Las preguntas del cuestionario busquen que cumplan estas tres características, ¿ok? La claridad, la precisión y la comprensión. ¿Qué tan comprensibles son? En claridad, va a depender mucho de cómo plantean ustedes las preguntas. Porque si de alguna forma no se entiende exactamente qué es lo que buscan eh, eh, obtener de dato, va a ser
confuso para el entrevistado y también va a ser confuso para aquel que va a registrar el dato. Entonces traten de que las preguntas sean claras, sean concisas y directas acerca de lo que ustedes desean recolectar como dato para ser luego analizado. Que sean también precisas. Si de repente, no por tener más preguntas, un cuestionario va a ser mejor. Un cuestionario puede tener pocas preguntas, pero si son precisas, va a dar respuesta a lo que ustedes desean conocer. Ahora, que sea comprensible de acuerdo a la población que ustedes están escogiendo. Porque si de repente usan un cuestionario que fue utilizado en España, que fue utilizado, no lo sé, en China, que fue utilizado en Asia, por más que lo traduzcan, va a haber preguntas que no se van a entender. O de repente, si es que lo van a aplicar un cuestionario a una población que es quechohablante, o de repente a una población que no comprende todos los términos que ustedes están colocando en su cuestionario. Entonces, resulta incomprensible. No les van a entender y las respuestas que van a obtener van a ser erróneas, no van a representar lo que el individuo entrevistado es su realidad. Entonces van a cometer errores. Entonces tengan cuidado. Preguntas claras, concisas, directas acerca de lo que quieren saber, que no deje campo a la ambigüedad o la doble interpretación y que sean fáciles de entender y adaptados al público al cual van a entrevistar, ¿no? Es diferente entrevistar de repente a las mamás de los niños en una comunidad que entrevistar de repente a personal de médico en un hospital. Entonces, tienen que adaptar las preguntas de tal forma que sean entendidas fácilmente por el público al cual van a ser aplicados. Y también a los entrevistadores. El entrevistador o los entrevistadores tienen que entender muy bien qué es lo que están preguntando, porque si el entrevistador no sabe exactamente qué cosa busca o qué cosa es lo que pregunta, él va a notar errores o va de alguna forma dar su propia interpretación a la pregunta y va a sesgar, va a alterar todo lo que son sus recolección de datos. Entonces, características de cómo deben ser las preguntas. Uno, que sean breves, que no sean muy largas. Cuando una pregunta es muy larga, es tedioso, es aburrido, cansa y no se entiende. Deben ser en lenguaje sencillo, un lenguaje que sea adaptado a las personas sobre las cuales van a hacer la investigación, de acuerdo a sus propias características. Tener cuidado en la forma como proponen hacer la pregunta, porque si de repente la pregunta es una forma inquisitiva o acusadora, por ejemplo, si uno pregunta, ¿acostumbra a consumir algún tipo de bebida alcohólica? De alguna forma, esta pregunta ataca al individuo, ¿no? Trata de alguna forma de, de juzgar con la pregunta. Entonces, lo que va a provocar es que se obtenga respuestas negativas y es porque se ha alterado, se ha de alguna forma vulnerado de forma agresiva con esta pregunta. De repente, en vez de decir acostumbra, ¿no? De forma directa, podría preguntar si es que algunos de sus amigos acostumbran, ¿no? De alguna forma que sea la respuesta que buscamos, pero de forma indirecta. Ahora, si digamos, tenemos varias características de mi variable que deseo medir, buscaré que sean las preguntas suficientes. No por tener menos cantidad de preguntas o ítems, voy a juntarlas, ¿no? Digamos, si deseo saber sobre el uso de televisión para entretenimiento, del televisor, un periódico, la radio, no las puedo juntar.
las iré marcando de forma separada. O de repente lo colocaré dentro de alternativas en preguntas cerradas. Entonces, traten de que la pregunta por sí sola no sea ambigua, no genere confusión, no genere una predisposición a marcar una determinada respuesta. Tener cuidado con eso, justos, la inducción hacia las diversas respuestas, por diversos motivos, a veces porque el entrevistado está apurado o el entrevistador es el que está apurado y de alguna forma quiere terminar lo más pronto posible la recolección de datos. Entonces, ahí pasan estos errores, ¿no? Uno comienza a inducir o el entrevistado no da por completa la información y uno comienza a asumir una posible respuesta. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si ustedes mismos van a recolectar o si van a tener el apoyo de otras personas para que recolecten los datos, tener cuidado con esto, de generar una inducción a una determinada respuesta. Dentro de la estructura que llevan estas fichas de recolección de datos o los cuestionarios, llevan una parte de portada pequeña, sencilla, donde de alguna forma se explica el nombre del cuestionario, algunos datos generales de dónde son los investigadores, de qué es lo que quieren estudiar, y en la introducción van a colocar, ¿no?, el por qué es que van a hacer estas preguntas, la importancia o la motivación de la participación del entrevistado, un agradecimiento por su participación, explicar más o menos cuánto tiempo toma resolver el cuestionario, eso tienen que ustedes tenerlo conocido previamente, el consentimiento. Definitivamente, si van a hacer preguntas a las personas, necesitan, cada uno de los cuestionarios necesita su consentimiento firmado por las personas que van a darle las respuestas. Eso también va en la parte de sus anexos, de sus proyectos. O si van a recolectar datos de historias clínicas donde no hay un consentimiento directo de cada uno de los propietarios de las historias, sí necesitan ser aceptados un consentimiento general por el área encargada de dar el visto bueno para que procedan a revisar las historias. Entonces ahí igual hay un consentimiento general, especialmente que no se va a vulnerar la confidencialidad y que el uso de esta información que van a obtener es para temas netamente de investigación, ¿no?, de docencia, se podría decir. Entonces, esta información es con lo que se comienza. No debe ser muy amplia, debe ser breve. No se explayen mucho, tiene que ser bien conciso, bien puntual acerca de dar a conocer qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, cuánto tiempo y por qué lo están realizando. Y si es que son temas personales, temas propios del individuo, el consentimiento sí o sí tiene que estar claro. Este es un ejemplo, ¿no?, cómo se puede comenzar con la introducción del cuestionario. De alguna forma se presentan, explican su motivación, explican cuánto dura, por qué es que están haciendo esta investigación. Mucha de esta información ustedes ya la tienen, porque lo han ya redactado antes, en su planteamiento de problema, en sus objetivos, en sus justificaciones. Muy importante, el cuestionario tiene que tener como un manual, instrucciones de cómo se debe llenar el cuestionario. Por más que ustedes mismos vayan a ser los que van a realizar la recolección de datos, debe tener unas instrucciones de cómo se debe llenar. Y esto es mucho más importante si es que ustedes entregan el cuestionario a otras personas para que les ayuden, porque no todos entienden de la misma forma, no todos perciben o captan la comunicación de la misma forma. Entonces, es necesario dar instrucciones del paso a paso de cómo se va a recolectar la información.
cómo se anotan las respuestas, ¿no? Eso debe estar dentro de lo que ustedes deben considerar. Luego, las preguntas que ustedes anotan en sus cuestionarios van a pasar a una hoja de datos, puede ser un Excel, en el cual, de acuerdo a la cantidad de preguntas que tienen, les van a ir colocando pregunta 1, 2, 3, etcétera. O también le pueden llamar ítem 1, ítem 2, ítem 3, etcétera. Si recuerdan, la sesión pasada, en el cuadro de operacionalización de variables, había una de las columnas que ubicaba la dimensión, la subdimensión, con un ítem, ¿no? Ítem es prácticamente equivalente a la pregunta o enunciado, donde se va a recolectar esta información. De tal forma que van a tener cierta cantidad de ítems o preguntas y cada una de estas va a tener sus respuestas, ¿no? Por ejemplo, sí y no, que puede ser de repente 1 y 2 al momento de tabularlo en una hoja de cálculo, una hoja de Excel. Por ejemplo, acá en esta pregunta 2, ¿cuál fue el motivo de discriminación? Digamos, sería el ítem 2, pregunta 2, y las posibles respuestas va a ser rasgos faciales, 1, lugar de procedencia, 2, discapacidad, 3, otros, 4. Y uno lo que anota son eso mismo, los números que representan a las respuestas a mi variable o a mi dimensión que estoy recolectando los datos. Algo parecido a esto de acá. Cada pregunta es trasladada a mi tabla de cálculo y voy a codificarlo. Codificarlo significa asignarle números. Esto es muy importante porque más adelante, con esta codificación, voy a hacer los cálculos para ver la confiabilidad de este instrumento, de esta ficha o de este cuestionario. ¿Ok? Entonces, si habían considerado preguntas abiertas en su cuestionario, van a tener que hacer todos los pasos previos para transformarlos en preguntas cerradas antes de poder proceder a codificar sus enunciados. Y eso se hace con todas las preguntas que están en sus cuestionarios. ¿Ok? Si aplican de repente algún score, algún tipo de test ya analizado, igual tienen que hacer de acuerdo a la respuesta que se considere dentro de esos cuestionarios, ustedes tendrán alternativas para llenar, ¿no? Y con esto es con lo que se va a hacer el análisis estadístico y verán si los resultados obtenidos son de repente lo que esperaban, confirman sus hipótesis, o de repente no era lo que estaban esperando, ¿no? Y sus hipótesis tendrán otra respuesta. Listo, esto sería lo que podemos conocer de manera breve acerca de las fichas de recolección de datos, especialmente de lo que son los cuestionarios. Como trabajo para la siguiente sesión, justos viene a razón de la ficha de recolección de datos o cuestionario. De acuerdo a sus proyectos que tienen, su tarea va a ser eso mismo, armar su cuestionario o ficha de recolección de datos, ¿no? En la cual van a diseñar su consentimiento informado, la introducción y las instrucciones y el desarrollo, ¿no?, del cuestionario en blanco, ¿no? ¿Cómo sería? Y ese cuestionario que van a armar, la primera parte de la tarea es eso, armar el cuestionario. Y la segunda parte es aplicar un piloto. De acuerdo a lo que han armado, van a aplicar el mismo cuestionario o la ficha de recolección de datos a un piloto, una muestra piloto, que va a ser de 25, entre 20 a 25
unidades de análisis, ¿no? Pueden ser 20 a 25 personas o de repente recolección de 20 a 25 historias, de acuerdo a lo que ustedes están elaborando. Esa va a ser la tarea, ¿ok? Con esta información que tenemos acá, vamos a desarrollar en las próximas 2 sesiones análisis para ver la confiabilidad de sus cuestionarios. Y de repente hay ciertas variaciones que van a tener que hacer. Si utilizan cuestionarios que ya han sido de repente validados, igual, hay ciertas preguntas que no están en sus cuestionarios. O si lo tienen todo completo, excelente, no habría ningún problema. Pero tendrían que proporcionar los valores de confiabilidad y validez de cuestionarios, si van a usar otros cuestionarios que ya han sido utilizados. Y si no, si van a armar su propio cuestionario, su propia ficha, van a tener que hacer este proceso. Sí o sí, este proceso es algo que siempre va a estar en sus proyectos, porque es muy importante saber que la ficha con la cual se recolectan los datos es confiable y es válida. De lo contrario, todas las posibles respuestas que se obtengan no tienen sentido, no se puede creer en ellas, no tendrían ninguna validez y ese trabajo no se debería de leer. Entonces, esta parte es muy importante. ¿Ok? Esta semana, para el día viernes, voy a estar pendiente. Este día viernes, 1 de diciembre, de 6 a 8, voy a compartir un link para poder reunirnos, como lo hacíamos en ocasiones pasadas, y poder absolver las dudas que tengan, consultas, de repente eh, practicar de acuerdo a sus propios datos de sus proyectos, ¿no? Las dudas que tengan, ¿ok? Entonces, por favor, a través de Milagros, si pueden registrarse. Entonces, este viernes de 6 a 8 vamos a hacer revisiones de trabajos de manera individual. ¿Ok? Eso sería todo por la parte de la sesión del día de hoy. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, quisiera preguntarle, en mi caso, mi estudio no involucra tanto la interacción con un cuestionario, más es en pacientes que pues van a estar en emergencia y quizás intubados o no. Ya. Mi trabajo trata sobre, bueno, severidad de distrés respiratorio en relación con la extensión de contusión pulmonar. Un cuestionario tal vez sería los scores, pero los scores son para ver ecográficamente la extensión pulmonar. Entonces, eso podría presentar, comparando historias clínicas, muestra tal vez de 20. Más o menos. Mira, en el caso de tu proyecto, cierto, no vas a entrevistar a las personas. Lo que vas a hacer va a ser revisar historias, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Ya, entonces lo que vas a tener es una ficha de recolección de datos. Esta ficha de recolección de Ok. datos, ¿qué datos vas a recopilar? Uno, Ah, probablemente los datos demográficos. Si es varón o mujer, qué edad tiene, qué enfermedades tiene, antecedentes, ¿no? Y de repente algo más que te interese, no lo sé, profesión, tiempo que está hospitalizado, forma de ingreso, no lo sé. Y luego vas a ir recolectando la información que tienen los diversos scores que vas a analizar. ok, doctor, entiendo, entiendo. Claro, Listo, gracias, gracias. listo, listo, Kevin. Todos en sí van a usar una ficha de recolección de datos. Eso es para todos. No hay ningún trabajo que no vaya a utilizar una ficha de recolección de datos. ¿Ok? A veces van a ser sobre las historias, a veces van a ser cuestionarios dirigidos a personas, a pacientes o familiares. ¿Alguna otra pregunta?
Doctor, yo quería consultarle. Por ejemplo, en mi tema es multiparidad asociado a prolapso de órganos pélvicos. No, sí, y no, y bueno, lo que yo me estaba basando más era en la revisión de historias clínicas. No sé qué tan necesario sería hacer ahora las entrevistas que usted nos comenta o los cuestionarios. Ya, como les estaba diciendo ahorita, a veces van a hacer cuestionarios a las personas, a veces van a recolectar datos de las historias. Pero ¿qué datos vas a recolectar? Esos datos que vas a recolectar tienes que tenerlos plasmados en una ficha de recolección de datos, donde igual vas a tener, ¿no? Pregunta uno o ítem uno, preguntarás, no lo sé, en tu caso, ¿no? Edad, de repente pregunta 2, número de parejas, número 3, el número de hijos, no lo sé, de acuerdo a lo que estás buscando analizar o asociar, vas a recolectar datos. Entonces, eso va a estar en una ficha. O sea, todos van a tener fichas. Esas fichas a veces van a ser de datos de una historia, a veces van a ser tipo cuestionarios para entrevistar. ¿Listo, Milagros? Entiendo. Sí, doctor, aclarada la duda. Ok. ¿Alguien más que tenga otra consulta? Mucho pueden guiarse de los antecedentes, ¿ok? En los antecedentes, cuando se armaron las fichas de resumen, uno una de las partes preguntaba, ¿no? ¿Qué instrumentos o herramientas se utilizó? Entonces ahí pueden leer cómo armaron sus fichas de recolección o sus cuestionarios los otros investigadores y pueden hacer algo muy parecido, muy similar, ¿ok? Lo pueden usarlo y referenciarlo, colocarle su sitio y su referencia, ¿no? Y lo pueden utilizar. Sin embargo, igual tienen que hacer su piloto, igual tienen que hacer su validez y confiabilidad, porque es otra población, es otra realidad. ¿Ok? Si no hay más preguntas, eso es todo por la sesión del día de hoy. Los que deseen quedarse, si tienen alguna consulta individual, pueden hacerlo. ¿Ok? Muy buenas noches a todos. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.